Qué bien, ¿eh? Ya te spoileé igual el final de que parece que empezamos con el pie izquierdo, digo, derecho de autor, Facu, ¿qué pasó? Exactamente. Esta semana hubo dos fallos judiciales en Estados Unidos que al parecer empiezan a marcar el principio del final para los derechos de autor en el planeta entero, porque estaba el mundo entero con sus ojos en dos casos súper importantes que tenían involucradas a las empresas. Meta, dueña de WhatsApp, Facebook, Instagram, bla, 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 y Anthropic, que son los desarrolladores de la inteligencia artificial Cloud. ¿Qué es lo que sucedía? Había un montón de autores que estaban apuntando a estas empresas por utilizar sus contenidos, sus libros, sus discos, sus producciones literarias para entrenar a sus inteligencias artificiales. Esto no es un proceso que comenzó ayer, esto se viene trabajando desde el 2023, en particular estos dos juicios. ¿Qué es lo que resolvieron los juristas? Que ambas empresas estaban en su ley de utilizar estas producciones para entrenar a sus inteligencias artificiales. Esto marca un precedente a nivel mundial porque desprotege de alguna manera a todos los creadores o todos los productores de creaciones de autor, entre los que hay periodistas, músicos, artistas, fotógrafos, todo tipo de obra que pueda ser protegida por un derecho de autor, con este fallo judicial puede quedar totalmente expuesta. En el caso de Meta, en particular, escuchen esto, porque es bastante interesante. Meta tenía un juicio solamente impulsado por 13 autores que acusaban a Meta de generarle perjuicios económicos serios por entrenar su inteligencia artificial con sus obras. El juez planteó que Meta, que en realidad planteó que los denunciantes no habían presentado la información necesaria para dejar en claro cuál era el impacto económico que iban a tener a partir de la utilización de las producciones, sus producciones literarias por la empresa Meta. O sea, el juez dijo, no me están demostrando cómo están perdiendo guita porque Meta utilice sus producciones para entrenar a su inteligencia artificial. Así que el caso quedó sin resolución, no se trabajó, no se avanzó, y bueno, también el juez de alguna manera lamenta, esto es muy gracioso porque en todos los medios estadounidenses destacan esto, que el juez lamentó el fallo judicial, lamentó que los denunciantes no hayan aportado la información necesaria para que el final sea otro. Sin embargo, le dio Facu puso el pie, siga utilizando producciones. Puso la carga probatoria totalmente en ellos, digo, porque no entiendo cómo te lamentas algo diciendo y a la par fallando, eso es porque entonces la otra parte no te dio la suficiente prueba como estás diciendo. Ahora, ¿qué pruebas tenían que, o sea, digo, entonces es simplemente por el factor de duda? Excelente, o por qué? Excelente pregunta, porque ¿cómo demostrás el impacto económico que puede llegar a tener la utilización de producciones protegidas por derechos de autor al mercado en general? Es como vamos a inundar el mercado con producciones generadas por inteligencia artificial, lo que va a hacer que se desvaloricen o directamente pierdan valor absoluto o modifiquen su valor las producciones hechas íntegramente por humanos. Pero ¿cómo demostrás eso? Es una tarea casi imposible porque sería hacer futurología, hacer investigaciones de una magnitud que un juicio de estas características con 13 denunciantes no podría realizar, no era un juicio colectivo. Claro. Facu, ¿y estos 13 denunciantes a qué se dedicaban? ¿Eran escritores, dibujantes? Eran en su mayoría, ojo al piojo, porque en su mayoría eran escritores y periodistas, entre los que hay periodistas del New York Times, del Washington Post. O sea que el periodismo finalmente está perdiendo la batalla contra las inteligencias artificiales. Qué duro y lo que estás diciendo. Si ustedes se ponen a ver, hay
Ya ChatGPT desde hace un tiempo si vos le pedís algo, está buscando en Internet e incluso está entrando en sitios web periodísticos, lo que está haciendo, lo que está provocando que haya una reducción del tráfico de usuarios en los sitios web vinculados al periodismo, lo que implica una pérdida gigantesca en la publicidad. O sea, es decir, que la gente en vez de ir a... cómo afecta económicamente. La gente en vez de ir a un portal de noticias, directamente va y le pregunta a ChatGPT por noticias y él es el que actúa como buscador y le da la información sin tener que ir a ese portal, sin hacer un clic en ese portal. Y lo que pasa es que ChatGPT no está pagando por ningún tipo de contenidos. Entonces, ¿de dónde sacamos plata los que generamos producciones periodísticas? Y es diferente a Google, porque Google te tiraba el link. Digo, acá lo que hace la IA es cocinarte toda esa información y armarte un texto, que no es lo mismo, porque Google pensaba recién, bueno, no es diferente a Google, pero claro. Pido pausa, porque Google también ha modificado su estrategia y ahora también utiliza inteligencia artificial, y si vos haces una búsqueda en Google, ya te tira un resumen de lo que hay en esas páginas web. Entonces, también hay un montón de investigaciones del ámbito académico, del ámbito periodístico, que está reflejando que hay una pérdida notable en el tráfico en las páginas web en general, por lo que está haciendo Google. Puso su inteligencia artificial a leer los sitios y a generar resúmenes directamente en la página de Google, porque también Google estaba de alguna manera perdiendo la batalla contra las inteligencias artificiales como ChatGPT, ¿no es cierto? Claro, sacó esta Géminis que se llama la de Google. Y ahora qué difícil, ¿no? Una preguntita, pues para no irnos del tema, Facu. En realidad leí un debate de usuarios de la IA contra los de Google y decían, volvieron a googlear, por fin, la IA no es un buscador, está mal usada. ¿Qué diferencias hay? O sea, porque en realidad hay mucha gente que ya eliminó el uso de Google, o sea, va directamente a la IA como contaba Silvi, pero ¿hay diferencias radicales más allá de esto del envío del link y lo que ha cambiado ahora Google? Bueno, hay diferencias porque las fuentes por ahí que toma Google son más abarcativas, porque Google tiene acceso a la Internet en general. Se supone que ChatGPT se conecta a Internet, pero el listado de sitios es un poco más restringido y además trabaja con una base de información que se actualiza periódicamente. Google se supone que es a vivo. Sin embargo, ya las diferencias están siendo mínimas porque ChatGPT se está conectando a Internet. Si haces una búsqueda, el buscador sale a Internet a procurar esa información. Así que te diría que para el usuario en general, para el usuario, el que está detrás de la pantalla, no hay diferencia. Pero ya lo dijimos en esta columna, buscar en ChatGPT y buscar en Google tiene por lo menos implicaciones como el impacto ambiental que son totalmente disruptivas. Google contamina 10 veces menos que ChatGPT, por darte un ejemplo, o sea que sí hay diferencia. Bueno, pero me quedo con esta duda también de que si al juez le hubiésemos llevado pruebas, tal vez, de la justicia, tal vez se trata un problema de pruebas y hay que buscarle la vuelta por ahí, porque guerra esta guerra de IA y derecho de autor, estamos hablando de algo muy importante como para que por lo menos se empiecen a pensar, no sé, estrategias judiciales para poder tener una prueba fehaciente de esto porque lo que está diciendo el juez es, yo hubiera fallado de otra forma si me hubieran traído pruebas. Por eso me centro en ese detalle. Sí. Pero lo llamativo es que al mismo tiempo casi hubo otro juicio que vincula a Anthropic, y ahí sí era un juicio colectivo que reunía a miles de autores en el que totalmente lo contrario, la persona el juez falló a favor de la empresa por considerar que el uso que hacía de los contenidos protegidos por derechos de autor era transformador. O sea, no estaban replicando los contenidos de manera directa, no era una citación directa de los contenidos, sino que generaban nuevo contenido a partir del contenido protegido por los derechos de autor, y él ni siquiera se detiene a ver el impacto económico que puede llegar a tener eso.
Así que ahí tenés dos cosas totalmente diferentes que sientan las bases y en definitiva lo que hacen es dejar vía libre para que las empresas tomen esto como precedente y sigan utilizando los contenidos protegidos por derechos de autor para entrenar a sus inteligencias artificiales. Ahora, en el caso que vincula Anthropic con esta demanda colectiva, lo que sí, el pero que puso el juez es que al parecer, Anthropic utilizó contenido que, además de estar protegido por derechos de autor, era pirateado. O sea, a las empresas tecnológicas, al parecer, no les importa absolutamente nada. Utilizó un montón de producciones, un montón de libros que habían sido pirateados, o sea que ya habían infringido las leyes de derecho de autor para entrenar a su inteligencia artificial. Así que ahora los autores tienen que ir de nuevo a la justicia para decir, para demostrar que los contenidos que habían utilizado habían sido pirateados. Pero después, si la empresa Anthropic hubiera comprado esos libros legalmente para entrenar a su inteligencia artificial, joya, siga adelante, siga produciendo. Y ahí de nuevo marca un precedente súper importante. Lo que quiere decir es que los creadores de contenido que hasta ahora estaban protegidos por las leyes de derechos de autor quedan totalmente desprotegidos. Y en Argentina, escuchen esto, en Argentina este mes se produjo una modificación también súper llamativa porque antes vos decías, bueno, pasa en Estados Unidos, ¿qué nos puede pasar a nosotros del otro lado del hemisferio, ¿no? Sin embargo, en Argentina este año se produjo una modificación en las leyes que regulan o normatizan las cuestiones vinculadas a los derechos de autor. Con la intención de romper el monopolio que tenían asociaciones como SADAIC, el gobierno desreguló de alguna manera las normativas que organizaban las leyes de derechos de autor. Ahora cada autor tiene la posibilidad de vincularse a la asociación que puede representar o defender sus derechos de autor de manera autónoma. Es algo que en el mundo entero, hay que decir la verdad, en el mundo entero ya estaba sucediendo. El monopolio que tenían asociaciones como SADAIC, por ejemplo, que no había registros en el planeta entero, eso estaba regulado por una normativa que es del 1900, no me acuerdo, pero ya tenía como 100 años la normativa, o sea que era bastante vetusta. Pero justo ahora, este gobierno decide romper el monopolio que tenían estas organizaciones colectivas que representan los derechos de autor, justo cuando se está dando la revolución tecnológica de las inteligencias artificiales, lo que implica que no haya asociaciones fuertes para defender a los derechos a los autores argentinos. Así que hay que estar atento a qué es lo que sucede con todo esto, porque además estamos en otra discusión súper interesante en este momento, que va de la mano, ¿no? Que es, ya no nos importa qué es lo que está protegido por derechos de autor, ¿no? Ya ahora lo que queremos saber es cuáles son las producciones hechas íntegramente por humanos o por inteligencias artificiales. Pero ahí, Facu, tengo una cosita para agregar, y es que ayer se publicó una noticia que, así como vos destacás ese fallo que es tan trascendental, Estados Unidos otorgó derechos de autor a una imagen generada por inteligencia artificial. Sí. Eso fue ayer, y también es un caso sin precedentes sobre derechos de autor, porque había muchos intentos de registrarlas, pero lo que se rechazaba siempre desde la justicia es que no había intervención humana. Y acá cuenta el CEO de la plataforma Invoke, Ken Kersey, dice que fue un gran logro justamente por todo lo que se había intentado antes. Es un pequeño papel en la historia de los derechos de autor de Estados Unidos, porque son los primeros derechos de autor para una sola imagen hecha exclusivamente con contenido generado por IA. Ya vamos a buscar la imagen en un ratito. ¿Entonces se le da derecho a la IA? ¿De quién sería el...? Y será de la empresa, de la plataforma. Justamente hoy saben que estaba leyendo un archivo científico que planteaba esto de la inteligencia artificial. ¿Puede ser coautora de una producción científica? Y los autores del archivo planteaban que efectivamente, desde distintas perspectivas filosóficas, la inteligencia artificial puede
ser coautora, puede considerársela coautora de cualquier producción científica porque hace aportes significativos, porque se rige por una moral, o sea, puede ser un agente de evaluación moral, decide qué hacer y qué no hacer en base a un cuerpo de razonamiento moral, y después porque tiene influencia directa en el resultado, en el proceso, o sea que puede ser considerada coautora. Y también puede ser considerada responsable de lo que genera. Puede ser considerada responsable y también puede ser objeto de sanciones, que hay un término que es la sanción tecnológica, que implica que, por ejemplo, uno rechace, por ejemplo, un prompt. Vos le pones algo a la inteligencia, a ChatGPT te devuelve algo que a vos no te gusta y vos lo corregís. Bueno, eso de alguna manera es una sanción tecnológica. O sea que el planeta entero se está orientando a empezar a considerar a las inteligencias artificiales como autoras o coautoras de las producciones humanas en general. De hecho, Nature, que es la revista de divulgación científica más importante del planeta, había incluido en una de sus últimas publicaciones a una inteligencia artificial como coautora de un archivo científico. Después salió y se dio marcha atrás y dijo, bueno, pasa que si la información o el conocimiento generado por esta inteligencia artificial no está generado o tiene cuestiones éticas que pueden ser incómodas, nadie puede ir a reclamarle a la inteligencia artificial. Bueno, al parecer, ese reclamo sí se puede hacer y se empieza a considerar que los reclamos que nosotros le hacemos, o los estados le hacen, por ejemplo, a una inteligencia artificial, regulando o prohibiendo su utilización en determinados campos, es una sanción, es una manera de que la inteligencia artificial y la empresa que está por detrás de ella asuma responsabilidades. O sea que estamos empezando a ver el final de una era, pero el inicio de otra era nueva, ¿no es cierto? Que implica que los humanos empecemos a trabajar de manera coordinada con las inteligencias artificiales. Y hacía referencia a un informe que sacó esta semana el Foro Económico Mundial sobre las nuevas 10 tecnologías emergentes del 2025. Bueno, hay de todo. Se imaginarán que hay desde combustibles, producción de combustibles energías limpias. Hay sistemas de cooperación de inteligencias artificiales para vehículos que hacen que todos los vehículos que se manejan de forma autónoma se comuniquen entre sí. Hay nanotecnología, hay computación cuántica. Pero entre todas esas cosas que parecen del futuro lejano, también hay marcas de agua para producciones hechas íntegramente con inteligencia artificial. Algo que parece básico, pero que según el Foro Económico Mundial va a marcar nuestro futuro en la comprensión de lo que es verdadero, de lo que es legítimo. Entienden que ahora ya estamos empezando a entrar, no a discutir si lo que está hecho con inteligencia artificial es correcto o incorrecto, sino si tenemos que considerarla una coautora, si tenemos que considerar que está hecho íntegramente por humanos o íntegramente por inteligencias artificiales. O sea que estamos empezando a desandar por esos caminos. Y bueno, como decía, en mi opinión, Facu, lo que yo veo es que no produce, relaciona, interpreta, infiere, pero no produce. La producción es humana. Bueno, ahí está la gran discusión y la que aparentemente ya está empezando a resolverse, porque por los grandes procedimientos que hace, la gran base de información que tiene, hay la ciencia, las empresas, el mercado está empezando a considerar que tenemos que entender que sí produce, que sí hace aportes significativos, que sí es responsable por lo que produce y que sí puede responder por sus producciones erróneas o éticamente incorrectas. Por eso necesitamos identificar,
o sea, y no una identificación ni siquiera que sea legible para el ojo humano, sino una identificación, una marca de agua, dice el Foro Económico Mundial, que identifique a lo que es hecho con inteligencia artificial. Bueno, mira, van a venir los rombos, esto de mucho sodio, mucho azúcar, mucha sal en los alimentos. Ahora también esos sellos tal vez se trasladen a lo que es entonces lo que consumimos a nivel en el mundo virtual. Facundo Sagárnagas contándonos entonces que en estas primeras discusiones que llegan a las justicias en países del primer mundo, donde se miran con mucha atención, como lo es Estados Unidos, donde se presentaron estos dos casos, derecho de autor versus IA, va ganando la IA. Así que... qué precedente que ha sentado. Eso obliga, me imagino, a todo el mundo jurídico y digital a empezar a ordenarse y ver, bueno, entonces vamos por acá y seguir, meterle, porque esto parece que sigue, ¿no? Para adelante todo. Cambian las épocas. Gracias, Facundo. Nos vemos la semana que viene. Vaya por su margarita en Brasil. Adiós. Chao, nos vemos. Bueno, y nosotros vamos...